Gracias, Alejandra. Para profundizar en el desarrollo del proceso electoral único, extraordinario y quizá irrepetible en la Ciudad de México, en el que se eligió a los integrantes de la Asamblea Constituyente, saluda al licenciado Jaime Juárez Jasso, quien es presidente del Consejo Local del INE en la Ciudad de México. Buenos días, gracias por tomarnos la llamada, licenciado. Gracias a ustedes, muy buenos días. Pues estamos aquí a la orden, un poco desvelados, pero al pie del cañón. Claro, pues bueno, cuéntenos, ¿cuál sería su balance general del desarrollo de esta jornada electoral, particularmente en la Ciudad de México, licenciado? Bueno, pues nosotros estamos muy satisfechos porque tuvimos una jornada electoral tranquila, pacífica, como la queríamos desde un principio. Tuvimos algunos incidentes menores, normales, como suceden en todos los procesos electorales, que fueron atendidos oportunamente, y afortunadamente pudimos instalar casi el 100% de las casillas, porque sí, una sola casilla nos falló el presidente, que no apareció con la documentación, y fuera de ese detalle tuvimos una jornada electoral satisfactoria. Y lo que quisiera destacar es que tuvimos una participación del 28.4%, un poquito arriba de lo que han dicho analistas, expertos, y eso nos deja muy satisfechos. Licenciado, se lleva actualmente el 99.3% del conteo de votos, es decir, el PREP. ¿Cómo quedarían las curules ante la Asamblea Constituyente, por una parte de los partidos políticos y también de los candidatos independientes? ¿Alcanzarían alguna curul? Bueno, mira, como bien has dicho, son datos preliminares. Los datos definitivos los podemos conocer hasta el próximo miércoles. Sin embargo, sí, los cálculos preliminares nos indicarían los siguientes datos. De los 60 lugares a repartir, Morena tendría 21, el PRD 18, el PAN tendría 6, el PRI 5, el Verde 1, Movimiento Ciudadano 1, Nueva Alianza 1 y Encuentro Social 2. El Partido del Trabajo no alcanza su votación para que tenga alguna representación, y de acuerdo con el método de repartición hay una segunda parte que se denomina resto mayor, donde entran en juego los sobrantes de los votos de los partidos y entran los candidatos independientes, y en ese caso, de 5 lugares por repartir, el PRD tendría otro más, Nueva Alianza otro más, el PAN otro más, Morena otro más, y justamente el candidato independiente Ismael Figueroa, en este esquema de resto mayor en la segunda ronda, entraría justamente como diputado constituyente, de confirmarse los resultados que tenemos hasta el momento. Licenciado, sabemos que el próximo miércoles 8 de junio comienzan los cómputos distritales. Hasta ahí, en ese momento, podríamos saber un poco sobre los resultados legítimos, pero viene todavía una serie de impugnaciones para saber si se rebasaron topes de campaña o no. ¿Esto podría modificar drásticamente estos resultados que nos acaba de comentar? Sí, bueno, como sabemos, justamente el miércoles, ya alrededor por ahí del mediodía en adelante, conoceremos resultados definitivos, y una vez que se concluya con esos resultados definitivos, los partidos políticos tienen 4 días para presentar protestas, impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en una etapa denominada justamente jurisdiccional, determinará si hubo violaciones graves o relevantes durante el proceso electoral, como este tema que comentas de los rebases de topes de campaña, o alguna otra conducta que fuera motivo de anulación de votos, de anulación de casillas, lo que modificaría los resultados. Esa etapa la tendrá el Tribunal Electoral ya alrededor de finales del mes de junio, quizá los primeros días de julio, cuando termine propiamente el proceso electoral y los resultados sean totalmente definitivos. Por lo que corresponde a nosotros, el miércoles, al menos el miércoles, nosotros, el INE, tenemos resultados definitivos. Y ya si luego el tribunal los cambia por estas impugnaciones,
bueno, pues ya es un asunto ya que se dirime en tribunales justamente. Licenciado, estas elecciones fueron extraordinarias, únicas. Usted hablaba de una participación ciudadana de 28%, es decir, un abstencionismo de 72%. ¿Cómo podríamos traducir esto? Ya nos decía usted que se encontraban satisfechos con los resultados, pero ¿qué pasa del otro lado de la ciudadanía? ¿Cómo podemos traducirlo, pues, en cuanto a participación? Bueno, yo creo que las instituciones tenemos que seguir trabajando para realizar actividades de educación cívica, que toda la gente conozca sus derechos políticos en particular, el derecho a la participación en las elecciones, en los asuntos públicos, y no hay otra más que seguir trabajando con los grupos de ciudadanos, en universidades públicas, con los jóvenes, con las mujeres, con grupos vulnerables, para seguir motivando la participación no solo en las elecciones, sino en todos los demás procesos de participación en el que los ciudadanos deben involucrarse. Creo que es una tarea interesante, titánica, y a propósito el INE en las próximas semanas va a aprobar su Estrategia Nacional de Educación Cívica. Pues estaremos muy pendientes de esta información y sobre todo también de los resultados definitivos que arroje esta votación sobre la Asamblea Constituyente. Muchísimas gracias, licenciado Jaime Juárez Jasso, presidente del Consejo Local del INE en la Ciudad de México. Sí, muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden.